Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Madame Margot y esta es la segunda entrega de mis tutoriales de Photoshop básico. Hoy os voy a enseñar qué es el duotono y el tritono. Vale, para empezar, tengo que aclarar que dentro de Photoshop hay dos conceptos diferentes pero que tienen el mismo nombre. Es decir, hay dos conceptos distintos a los que tú puedes llamar duotono o tritono. El primer concepto que digamos que, a ver, es para, creo que va a ser más fácil, más sencillo de comprender para personas que no están muy acostumbradas a Photoshop o que, digamos, pues no tienen tanto conocimiento de impresión y tal, que es básicamente dotar a la imagen de dos tonos o de tres tonos, es decir, convertir esta imagen en una imagen pues de dos tonos y ya. Y el segundo concepto, duotono o tritono, es un modo que existe en Photoshop para temas de impresión, para sacarle el mayor provecho a nuestras impresiones y tiene más que ver con diseño gráfico que con fotografía. O sea, tiene que ver con fotografía, pero digamos que ese concepto de duotono en ese sentido de impresión es más común dentro del diseño gráfico. Entonces, como es un tutorial básico y yo tampoco os quiero comer la cabeza y os quiero freír con algo que seguramente no lleguéis a utilizar porque el duotono y el tritono, como modo de Photoshop, normalmente los fotógrafos no lo suelen utilizar, lo que voy a hacer es explicaros pues cómo hacer un duotono o un tritono, digamos, la primera forma que ya he explicado ya, o sea que yo ya he explicado que es simplemente dotar a la imagen de un tono, de dos tonos o de tres tonos, y luego me pondré con el segundo concepto, el modo duotono de Photoshop, que es mucho más complejo y que realmente os lo voy a enseñar, pero no creo siquiera que lleguéis a utilizarlo como fotógrafos en vuestro día a día. Es más de diseño gráfico. Vale, pues voy a empezar con el primer ejemplo, o sea, el primer concepto de duotono. Y para ello voy a, voy a usar esta imagen. Bueno, deciros también que todas las imágenes que utilizo en los tutoriales son mías, las he tomado yo, las he hecho yo. Y bueno, pues también deciros, aunque realmente da igual que uséis una imagen digital o que uséis eh, una imagen pues con carrete y tal, deciros que las fotos que voy a utilizar para los ejemplos de hoy son tiradas con película. Esta es a color y esta es en blanco y negro, que realmente no importa demasiado que sea en color blanco y negro, simplemente pues bueno, como información. Vale, ¿cómo se hace el duotono o tritono? Como el modo básico, el modo sencillo para principiantes. Dentro de la pestaña imagen, si os vais a la parte de arriba de Photoshop, dentro de la pestaña imagen, le dais y os vais a ajustes. Y en ajustes vais a mapa de degradado. ¿Y qué es esto? Vale, pues esto es para convertir la imagen en duotono o en tritono. Simplemente pues lo que os he comentado. Vale, mapa de degradado, esta ventana. Pues en esta ventana podéis cambiar el color que vais a utilizar para la imagen, por ejemplo. Aquí, bueno, aquí podéis ver que ya hay algunos que están preestablecidos. Luego, por ejemplo, yo he guardado estos dos para un trabajo que tuve que hacer. Y muchos de estos pues ya están preestablecidos y son de Photoshop, pero realmente, o sea, para el mapa de degradado, o sea, para este ejemplo en concreto es un poco complicado enseñarlo porque es que ya me diréis vosotros qué estética tiene esto. Ninguna. Entonces, bueno, voy a hacer como dos ejemplos para que vosotros veáis, pero esto realmente ya los colores que queréis usar y bueno, y los tonos y tal
que queráis darle a vuestra imagen, pues ya depende de vosotros. Yo voy a hacer 2 o 3 ejemplos y, por ejemplo, voy a hacer, no sé, algo así, por ejemplo, duotono. Esto sería un duotono. O sea, esto sería un duotono, eh, la forma estética. O sea, estéticamente es un duotono porque son 2 tonos en una imagen. Ahora, por ejemplo, si yo le quiero meter aquí, mm, pues yo qué sé, un color crema, un color crema, un color crema, pues ya queda, bueno, queda con esta estética, ¿no? Un poquito más exagerada. Ya después, si vais moviendo los nodos de un lugar a otro, pues le puede ir dando otro aspecto, ¿no? Entonces, esto sería un tritono, por ejemplo, que, por ejemplo, bueno, puedo cambiar esto por otro color, por un rosa clarito y este por un azul oscuro, por ejemplo. Pues esto, por ejemplo, esto sería un tritono. Son 3 tonos, son un azul oscuro, un color cremita y un rosa, muy claro. Y invertido quedaría así. En fin, prefiero que se quede así. Esto sería un duotono, tritono, pues, pues eso, pues visualmente, ¿no? Visualmente hablando. Podéis hacer, por ejemplo, también se puede hacer con fotos en blanco y negro como esta, pues igual os vais a imagen, ajustes y mapa de degradado. Y en mapa de degradado, pues podéis, eso, no sé, podéis poner... eh, hombre, la putada aquí es que la imagen, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué, por qué no funcionan los colores? Porque la imagen está en escala de grises y al estar en escala de grises no podemos hacer un mapa degradado de colores porque básicamente no. Le puedes dar, lo puedes dotar de algún efecto así, por ejemplo, este efecto de como solarizado, de solarización, pues puedes hacerle, sí, puedes hacerle ese efecto de, pero como tal no le puedes poner color porque está en modo escala de grises. En modo escala de grises no le puedes poner color ninguno. Y ahora os voy a enseñar, bueno, si queréis os hago más ejemplos con este. Bueno, voy a coger esta imagen que realmente, simplemente para que veáis que tenéis un montón de opciones dentro de lo que viene siendo, bueno, imagen, ajustes y mapa de degradado, aquí. Igual, o sea, podéis hacerle, podéis dotar a la imagen de lo que queráis, los colores que queráis y tal. No sé si le queréis poner aquí. No sé si queréis hacerle algún tipo de efecto extraño ahí, por ejemplo. Pues mira, esto sería un cuatritono, son 4 tonos que le dan a la imagen ese aspecto. Vale, pues esto sería lo básico de lo que es un duotono y un tritono y podéis utilizar los colores que queráis y podéis hacer lo que os dé la gana. Podéis estar todo el día probando colores en Photoshop. Y ahora os voy a enseñar el concepto de modo duotono, tritono de Photoshop, el modo, que es un poco más complejo y que tiene más que ver con la impresión. Y se utiliza para sacarle provecho a las impresiones en blanco y negro. Es decir, se utiliza más bien para sacarle
dependiendo de qué vayáis a imprimir o qué vayáis a hacer, pues darle un aspecto, no sé, más contrastado o un aspecto, pero realmente como tal, si queréis hacer una imagen en 2 tonos o en 3 tonos, iros a imagen, ajustes y dentro de mapa de degradado lo hacéis. Y bueno, os voy a enseñar cómo se hace el duotono tritono para impresiones, pero realmente es que esto no vais a utilizarlo, pero es importante pues conocer todas las herramientas que te brinda Photoshop. Vale, para empezar, bueno, nos vamos a imagen. Os he dicho ya que es un modo, es decir, dentro de modo, vale, no podemos acceder, ¿por qué? Porque la imagen tiene que estar en escala de grises. Ya os dije que esta imagen estaba en escala de grises, ¿no? Vale, pues vamos aquí, modo, escala de grises, duotono. Tiene que estar en 8 bits por canal. Si no está en 8 bits por canal no lo podéis hacer porque, por ejemplo, voy a convertir esta imagen en escala de grises. Vale, descartar. Se queda así, ¿no? No puedo acceder a duotono, ¿por qué? Porque estamos a 16 bits por canal y el duotono te exige los 8 bits. Así que lo cambiamos a 8 bits. Y ya sí podemos hacer el duotono. Y como os he dicho, el duotono es para impresión. El duotono, tritono, cuatritono, podéis elegir aquí cualquiera de los tres o monotono. Se utiliza para las impresiones en blanco y negro, pero ¿por qué se utiliza esto? Vale. Cuando tú imprimes en blanco y negro con tinta negra, no te va a dar la misma calidad que cuando imprimes en blanco y negro con diferentes tintas. Es decir, eh, no te va a dar la misma calidad. Por ejemplo, si imprimes en cuatritono y eliges modo CMYK, por ejemplo, si vas a imprimir en CMYK y quieres darle este aspecto, pues no va a ser igual imprimir en CMYK con 4 colores en blanco y negro que imprimir en blanco y negro tal cual con una tinta negra. Te va a dar muchísima menos calidad. Entonces, básicamente, este modo es para que tú, como diseñador gráfico o como fotógrafo, le saques más partido a tus imágenes en blanco y negro. Y aunque puedan tener un color, o sea, por ejemplo, el rojo, Red 485, aunque tenga este tono rojizo y tal, luego en la impresión, eh, no, o sea, en la impresión sí se puede ver este tono rojizo, pero realmente, como tal, si vosotros queréis una imagen así, rollo como la que estáis viendo, es mucho más fácil coger y haceros un mapa de degradado aquí. Me voy a quitarlo. O sea, es más fácil en el sentido de que si vosotros queréis esta estética para vuestras fotos, en vez de convertir la imagen en blanco y negro, hacerla 8 bits y cambiarla a duotono, es mucho más sencillo y vais a perder como menos bits y menos profundidad de imagen si la hacéis directamente desde mapa de degradado. Vosotros la queréis, por ejemplo, como antes, blanca y negra, ¿no? Pues vamos a la imagen original, imagen, ajustes, mapa de degradado. Y aquí vosotros las queríais roja y negra, ¿no? Es más fácil hacer así, ¿verdad? Más o menos ha quedado igual. Bueno, no ha quedado exactamente igual. Pero bueno, básicamente esto es ponerle nodos e ir viendo qué queda mejor. Pero ya os digo, si vosotros
queréis esa estética, mejor hacerlo de esta manera que hacerlo de la otra. Y bueno, ya bueno, os voy a terminar de explicar un poco en qué el tema duotono y tal, cómo funciona, ¿vale? Antiguamente las impresiones se hacían por planchas, ¿no? Por planchas de color. Entonces esto viene de un concepto de las impresiones que se hacían antiguamente, aunque hoy en día también se sigue utilizando esto bastante para tema de impresión, dependiendo de con cuántas tintas vayas a imprimir. Si por ejemplo imprimes en tritono, pues el tritono sería, por ejemplo, estos de aquí, que se imprimen en 3 tintas, o estos, se imprimen en otras tres tintas diferentes. Y básicamente, pues lo que hacéis es que le dais un acabado distinto a la imagen. Le dais o más contraste depende de lo que queráis. Realmente este concepto, o sea, esta opción, yo la veo un poco más para personas que tengan más nivel de Photoshop y que además tengan más que ver con el diseño gráfico. De todas formas, voy a explicar un poquito cómo funciona esta ventana. Aquí hay algunos ajustes que ya te los tiene puestos Photoshop, por ejemplo los de CMYK, que ya están aquí puestos, ¿no? Ya tienen, el CMYK es un formato, bueno, es un modo también, es un modo formato de archivo para impresión también y utiliza pues las 4 tintas principales de CMYK, que son estas, bueno, las únicas 4 tintas de CMYK. Y, y bueno, esto que veis aquí son las curvas del color. Es decir, cada color pues tiene un porcentaje de impresión en la plancha, un porcentaje de tinta o de impresión en cada plancha. Entonces, claro, el negro no es lo mismo que los demás, o el rosa. Entonces, depende del modo que vosotros queráis. O sea, como veis, siguen estando los 4 mismos colores, pero cada uno pues tiene un porcentaje de color diferente dependiendo de cantidad de tinta a la hora de imprimirlo, dependiendo del modo que escojáis, ¿no? Como podéis ver si os fijáis en las curvas, ¿no? Y os da una estética u otra. Por ejemplo, esta estética es más, o sea, un poco más manchada, ¿no? Esta os pone la imagen un poquito más oscura. Aquí le da otro tono. Entonces, depende de... Esto es un poco más avanzado, entonces depende de lo que vosotros queráis o de dónde vayáis a imprimir. Que esto ya es un poco dependiendo de la imprenta incluso. O sea, esto es para cuando ya vosotros tenéis una imprenta de diseño gráfico que domina perfectamente todo el espacio CMYK de impresión o cualquier otro espacio de impresión, y más o menos os podéis discutir entre el que os vaya a hacer las copias y tú qué es lo que te viene mejor de imprimir, qué es el tipo de tintas que te va a suponer menos coste, etcétera. Entonces esto es mucho más avanzado para personas que ya dominan diseño gráfico y tal. Vale. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, queremos hacer una más en concreto, ¿no? Queremos hacer un ajuste nuestro porque nosotros ya tenemos la idea de los colores que vamos a utilizar, las tintas y todo. Pues simplemente pues vamos al que nos interesa a nosotros si vamos a imprimir a 2 tintas, vamos a duotono. Y si queremos personalizarlo, pues simplemente le dais aquí y aquí podéis escoger el color pues de tinta que vayáis a utilizar para hacer ese blanco y negro. Esto está muy bien. Cuando le dais aquí a bibliotecas de colores, os salen los Pantones. El Pantone es como las tintas planas que ya tienen su número. Entonces, si tú, por ejemplo, buscas el Pantone 7520, que es este, pues aquí lo tienes, ¿sabes? Esto es más, ya os digo, es para diseñadores gráficos, mucho más centrado en diseño gráfico. Si, por ejemplo, buscáis un Pantone CMYK para impresiones CMYK, pues aquí.
buscáis el Pantone, el color de tinta plana que vayáis a utilizar, ¿no? Por ejemplo, pone que vais a utilizar este mismo. Y aquí igual elegís bibliotecas de colores y, por ejemplo, cian, ¿no? O si queréis, en verdad, sí, cian, pues cogemos el cian y poco más. Y luego esto de sobreimprimir colores es para cuando, para cuando vosotros queréis ajustar lo que veis en pantalla con la impresión final que vais a tener. Le dais a sobreimprimir colores y bueno, básicamente os muestra un poco lo que va a salir en la impresión. Si por ejemplo este color no se asemeja con la impresión que vayáis a tener, pues podéis cambiarlo. Podéis cambiarlo aquí y tal. Esto ya es muchísimo más avanzado para personas que saben mucho más de diseño gráfico y la verdad es que no me voy a meter mucho más en el tema porque os puedo volver locos, o sea, con esto. Si por ejemplo, igual, o sea, hemos cambiado el Pantone, pero queremos que este sea diferente, pues simplemente vamos moviendo las curvas, ¿no? Hasta que alcancemos lo que vamos buscando. O vamos aquí, vamos cambiando aquí los parámetros, etcétera. Y poco más, esto es más que nada para impresión y es un poquito lioso. Si no tenéis conceptos de diseño gráfico, si no entendéis muy bien cómo funciona el espacio este, lo mejor es que lo dejéis. Pero estaba bien que os enseñara cómo funciona esto porque, porque es interesante saberlo. Y bueno, y esta cosa, bueno, ya tenemos aquí nuestro duotono personalizado porque nosotros vamos a usar estas dos tintas planas, ¿no? Pues vamos aquí y guardamos valor. Y le ponemos, no sé, prueba duotono, prueba dúo. Y ahora pues vamos a cambiar a tritono, por ejemplo, o vamos a cambiar a cuatro tonos y vamos a ir a Cemica, por ejemplo. Muy cool. Pero queremos cargar queremos cargar la que hemos hecho antes, ¿no? Pues mira, muy fácil. Os vais a la ruedecita esta, le dais a cargar valor y... Sí, aquí. Y prueba dúo. Pues simplemente esta es la prueba que acabo de hacer, le dais a abrir y ya tenemos aquí esto. Y poco más, poco más. Luego podéis, por ejemplo, podéis guardar este archivo en un archivo especial para luego exportarlo en Illustrator y hacer lo que sea que vayáis a hacer en Illustrator con esta imagen o pasarlo a InDesign, etcétera. Pero ya os digo, Duotono, si queréis, si más adelante queréis que os enseñe un poco más los usos del duotono y cómo utilizarlo, el modo duotono de Photoshop, pues ya me decís, o sea, me lo decís en comentarios y tal. Lo que yo os recomiendo, que si estáis empezando y tal, o sea, es que esto no tiene nada que ver esto con esto. Esto es para impresión, no tiene nada que ver, la estética es verdad que queda muy chula y tal, pero tiene más que ver con la impresión. Y esto ya es, pues, el tono que le queráis dar a la imagen, si queréis cambiarlo, que queréis ponerle diferentes tonos, si queréis meter, yo qué sé, pues queréis meter esta fotografía en la cabecera de vuestra página web y queréis ponerle letras encima y destaquen las letras, pues cambiar los tonos para que las letras de tal color destaquen, etcétera. No sé, es diferente, es distinto. Pero bueno, básicamente pues está bien saber todos los modos que hay en Photoshop y todas las cosas que te brinda Photoshop, porque realmente es muy completo y, y es muy rico en lo que viene siendo herramientas y conceptos y tal. Y también quería enseñaros los dos conceptos que existen porque hay mucho lío en internet. O sea, cuando te metes en internet a buscar qué es el duotono y el tritono, la mayoría de páginas web no saben explicarte muy bien para qué sirven. Entonces, está bien saber que duotono como tal, dentro de Photoshop hay dos conceptos, que es el de dotar a la imagen de una estética
y el de elegir las tintas planas que van a imprimir tu imagen final. Y poco más, es un poco lioso, pero creo que es interesante saberlo. Y nada más que deciros, podéis meteros en mi página de Instagram, en mi, en mi perfil de Instagram, que ahí tengo todos mis trabajos y tal. Y podéis seguirme en Twitter, donde voy poniendo los vídeos que voy a ir sacando y tal. Y bueno, si os surge cualquier duda, no sé, cualquier duda, cualquier cosa de Photoshop, algo que no entendáis o cualquier, cualquier cosa, pues me lo ponéis en comentarios y yo os contestaré. Y bueno, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao.